Buenas noches, licenciado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ugarte Pinto Zubén. Procederé a exponer el capítulo 6 de Bujarati, extensión del modelo de regresión lineal con dos variables. En este modelo vamos a considerar tres puntos importantes. Uno es la regresión a través del origen, es decir, una situación en la cual el término del intercepto beta sub 1 está ausente del modelo. Dos, eh, unidades de medición o la forma como se miden X y cómo en un cambio de las unidades de medición afecta los resultados de la regresión. Y tres, formas funcionales de los modelos de regresión. Vamos con el primero. Regresión a través del origen. Una función de regresión poblacional es igual a la fórmula de y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x sub 1 más la perturbación. La función de regresión poblacional de dos variables adquiere la siguiente forma. Y sub i es igual a beta sub 2 por x sub i más la perturbación, donde del término del intercepto beta sub 1 está ausente, lo cual explica el nombre regresión a través del origen, que beta sub 1 es igual a 0. A manera de ilustración, consideramos el modelo de asignación de precios de activos de capital KPM, Capital Asset Price Model, en español, modelo de mercado. Se expresa de la siguiente fórmula, donde ER sub I es igual a la tasa esperada de rendimiento del título. ER sub M es igual a la tasa esperada de rendimiento del portafolio del mercado como las representa. RF es la tasa de rendimiento libre de riesgo y beta sub I es el coeficiente beta, una medida de riesgo sistemático. Si los mercados de capitales funcionaran de manera eficiente, el KPM postula que la prima esperada por el riesgo del título, R sub I menos RF, es igual a ese coeficiente beta del título multiplicado por la prima esperada del riesgo del mercado, R sub M menos RF. Si el KPM se mantiene, se da la situación de la figura 6.1, donde ahí podemos observar, tenemos la línea del mercado de valores. En esta gráfica, el consumo permanente es proporcional al ingreso permanente. La variable costo-producción es proporcional a la producción. La tasa de cambio de los precios, es decir, la tasa de inflación, es proporcional a la tasa de cambio de la oferta monetaria. Si el KPM es válido, se espera que alfa sub i sea cero, como se muestra en la figura 6.2, donde con el supuesto de que alfa sub i es igual a cero. ¿Cómo se estiman modelos como función de regresión poblacional de dos variables y qué problemas presentan? Primero escribimos la función de regresión poblacional, que es y sub i es igual a beta sub 2 por x sub i más la perturbación. Aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos las siguientes fórmulas. Una sin intercepto y la otra con intercepto. La diferencia entre estos conjuntos de fórmulas son que sin intercepto se utiliza suma de cuadrados simple y productos cruzados. Los grados de libertad para calcular la varianza estimada es con n-1. Con intercepto se utilizan sumas de cuadrados ajustados de la media y productos cruzados. Los grados de libertad para calcular la varianza estimada es con n-2. R al cuadrado es el coeficiente de determinación. R cuadrado para el modelo de regresión a través del origen. Regresiones que no incluyen o no consideran el intercepto es el coeficiente de determinación simple, que es igual a la sumatoria de x sub i por y sub i, todo esto elevado al cuadrado, sobre la sumatoria de x sub i al cuadrado por la sumatoria de y sub i al cuadrado.
sumas de cuadrados simples, es decir, no corregidas por la media y de productos cruzados. Tiene que cumplir la siguiente función, que el coeficiente de determinación tiene que estar entre 0 y 1, pero no se puede comparar con el valor del coeficiente de determinación convencional. Escalas y unidades de medición. Para entender esta sección, consideramos la información de la siguiente tabla, la que tenemos al lado derecho, y que más adelante voy a explicar un ejemplo con esa tabla. Con esta tabla está diferente a la inversión doméstica privada bruta IDPB de Estados Unidos y al Producto Interno Bruto, PIB, en miles de millones y millones de dólares de 2000 ajustados por inflación. Sea la fórmula Y sub I es igual a beta sub 1 estimada más beta sub 2 estimada por X sub I más la perturbación estimada, donde Y es igual a la inversión doméstica privada bruta y X es igual al Producto Interno Bruto. Consideramos la regresión con las variables X sub I reescalada y Y sub I reescalada, teniendo la fórmula Y sub I reescalada es igual a beta sub 1 estimada reescalada más beta sub 2 estimada reescalada por X sub I reescalada más la perturbación estimada reescalada, donde Y sub I reescalada es igual al factor de escala 1 por Y sub I. Y X sub I reescalada es igual al factor de escala 2 por X sub I. Y la perturbación estimada reescalada es igual al factor de escala 1 por la perturbación estimada. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Para qué? Eh, Estoy pasando clases. Con estos resultados es ¿Qué? fácil establecer Claro. relaciones entre dos conjuntos de parámetros estimados. Con el cuadro que les mostré anteriormente tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué? Una Para hora más demostrar o los media hora más. resultados teóricos anteriores, consideramos de Ya, nuevo los datos presentados en la tabla que les había mostrado. ya, poquito, Examinamos los siguientes poquito. resultados. Obteniendo los datos menos 926.090 más 0,2535, tenemos que el coeficiente de correlación acá, el coeficiente de correlación es igual a 0,9648. Pero si nosotros ajustamos estos datos en millones de dólares, tenemos estos datos de acá abajo. Podemos ver en esta escala de medición el factor de escala, la W, se tiene que mantener inalterable y el coeficiente de correlación se mantiene constante, por lo cual el coeficiente de determinación es invariable respecto a los cambios de medición. Regresión sobre variables estandarizadas. Una variable es estandarizada si se resta el valor de la media de esta variable de sus valores individuales y se divide esa diferencia entre la desviación estándar de la variable. Con la fórmula Y sub I reescalada es igual a Y sub I menos la media de Y sobre S sub Y. Y X sub I reescalada es igual a X sub I menos la media de X sobre S sub X. En vez de llevar a cabo la regresión estándar de Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por X sub I más la perturbación, podemos realizar la regresión sobre las variables estandarizadas de la siguiente manera. Y sub I reescalada es igual a beta sub 1 reescalada más beta sub 2 reescalada por X sub I reescalada más la perturbación reescalada, o beta sub 2 reescalada por X sub I reescalada más la perturbación reescalada. Formas funcionales de los modelos de regresión. Tenemos 4. El modelo logarítmico lineal, modelos semilogarítmicos, modelos recíprocos, el modelo logarítmico
logarítmico recíproco. ¿Cómo medir la elasticidad modelo log lineal? El modelo de regresión exponencial, la fórmula es y sub i es igual a beta sub 1 por x sub i elevado a la beta sub 2 por e elevado a la perturbación, que puede expresarse de forma logarítmica natural de la siguiente forma, como se muestra acá, logaritmo natural de y sub i es igual al logaritmo natural de beta sub 1 más beta sub 2 por el logaritmo natural de x sub i más la perturbación. En este modelo es lineal en los parámetros alfa y beta sub 2. Es lineal en los logarítmicos de las variables y y x y se estima por regresión de los métodos de mínimos cuadrados ordinarios. Debido a su linealidad, se denominan logaritmos lineales. Mide la elasticidad de y respecto de x, es decir, el cambio porcentual en y, así mismo como en beta sub 2, mide la elasticidad menos precio de la demanda, que es un parámetro de gran interés en economía. Tiene dos características. El modelo supone el coeficiente de la elasticidad entre y x. Beta sub 2 permanece constante a través del tiempo por el cambio en el logaritmo natural de y por unidad de cambio en el logaritmo natural de x, es decir, permanece igual sin importar en cuál logarítmico natural de x se estima, se mide la elasticidad. Modo de elasticidad constante. El modelo de dos variables, la forma más simple de decir si el modelo log lineal se ajusta a los datos es graficar el diagrama de dispersión del logaritmo natural de y sub i frente al logaritmo natural de x sub i y ver si las observaciones caen más o menos sobre una línea recta. Como pueden observar en la gráfica, en la gráfica, beta sub 2 mide la elasticidad, precio de la demanda, parámetro de gran interés. Si la relación entre la cantidad de demandada y el precio es como se muestra en la figura A. La transformación doble logarítmico de la figura B dará entonces la estimación de la elasticidad menos precio, que es menos beta sub 2. Modelos semilogarítmicos. Modelo long link. Este modelo, los parámetros beta sub 1 y beta sub 2 son lineales. La única diferencia es que la variable dependiente o regresada es el logaritmo de y la regresora o variable explicativa es el tiempo, que adquiere valores de 1, 2, 3, etc. Este modelo en particular es utilizado para encontrar la tasa de crecimiento en ciertas variables económicas. A partir de la fórmula del interés compuesto se desarrolla el modelo long link. Y sub t es igual a y sub 0 por 1 más r elevado a la t. Agregamos logaritmo natural y tendríamos la siguiente fórmula. Logaritmo natural de y sub t es igual al logaritmo natural de y sub 0 más t por el logaritmo natural de 1 más r. Ahora agregamos las perturbaciones, donde el logaritmo natural de y sub t es la variable dependiente o regresada. Todo esto es igual a beta sub 1 más t, que sería la variable explicativa o regresora, por beta sub 2 más u sub t. Eso sería nuestro modelo semilogarítmico. Beta sub 1 es igual al logaritmo natural de y sub 0 y beta sub 2 es igual al logaritmo natural de 1 más 0. Parámetros de beta sub 1 y beta sub 2 son lineales. Aquí tenemos el ejemplo 6.4. Encontramos, en este ejemplo, encontramos la tasa de crecimiento del gasto en servicios. Realizamos el ejercicio en un logaritmo natural y hallando el resultado en una tasa trimestral elevada en asterisco, el valor de P es en extremo pequeño.
Por tanto, el coeficiente de determinación es 0,9919, como se ve ahí. Y acá en la gráfica podemos evidenciar que si el gasto en servicio incrementa en una tasa trimestral de 0,705% aproximadamente, este equivale a un crecimiento anual del 2,82% en un logaritmo natural. Modelo Link-Long. El propósito del modelo Link-Long es encontrar el cambio absoluto en Y debido a un cambio porcentual en X, con la fórmula de Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por el logaritmo natural de X sub I más la perturbación. En este modelo, la variable degresada es lineal, pero la degresora es logarítmica. Interpretando el coeficiente de la dependiente beta sub 2, tenemos que beta sub 2 es igual al cambio en Y sobre el cambio en el logaritmo natural de X. Derivando, tendríamos beta sub 2 es igual al cambio en Y sobre el cambio relativo en X. Y representando simbólicamente, tendríamos que beta sub 2 es igual a la varianza de Y sobre la varianza de X sobre X. Esta ecuación plantea que el cambio absoluto en Y es igual a la pendiente multiplicada por el cambio relativo en X. Simbólicamente tenemos la varianza de Y es igual a beta sub 2 por la varianza de X sobre X. Modelos recíprocos. Tenemos la siguiente fórmula. Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por 1 sobre X sub I más la perturbación. El modelo es lineal en beta sub 1 y beta sub 2, por consiguiente, es un modelo de regresión lineal. A medida que X aumenta indefinidamente, el término beta sub 2 por 1 sobre X se acerca a 0. Beta sub 2 es una constante. Y se aproxima al valor límite o asintótico beta sub 1. Por consiguiente, contienen un valor asintótico límite que tomará la variable dependiente cuando el valor de la variable x aumenta indefinidamente. En las gráficas se puede observar que beta sub 2 es una constante. A medida que x aumenta, el término beta sub 2 se acerca a 0 y se aproxima al valor límite. Ejemplo 6.6. Datos transversales de 64 países sobre mortalidad infantil y otras variables. Como se ve esta figura, como se ve en esta figura, conforme se incrementa el PIB per cápita, se esperaría que la mortalidad infantil disminuyera, debido a que las personas pueden gastar más en el cuidado de la salud. Si se supone que los demás factores permanecen constantes, pero la relación no da como resultado una línea recta, como pueden observar. Conforme se incrementa el PIB per cápita, al principio existe una disminución drástica de la MI, que sería la mortalidad infantil, pero disminuye en la medida en que el PIB per cápita sigue aumentando. La inversión moderna de la curva de Phillips se expresa según el siguiente formato. Donde tenemos esta fórmula, donde P sub T es la tasa real de inflación en el tiempo T, pi sub T elevado a la E es la tasa de inflación esperada en el tiempo T, donde la expectativa se forma en el año T menos 1. UN sub T sería la tasa real de desempleo vigente en el tiempo T. UN es la tasa natural de desempleo y U sub T es el término de tesor estocástico. Donde beta sub 1 es igual a menos beta sub 2 por UN, establece que el cambio en la tasa de inflación entre los dos periodos está linealmente relacionado con la tasa de desempleo real. Al sustituir y escribir el modelo de regresión en la forma estándar, obtenemos la siguiente ecuación de estimación. Pi sub t menos pi sub t menos 1 es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por un sub t más u sub t. Fórmula de tasa de desempleo natural subyacente de un es igual a la tasa natural de desempleo
es que u elevado a la n es igual a beta sub 1 estimada sobre menos beta sub 2 estimada. Modelo logarítmico log hipérbola o recíproco logarítmico. Tenemos la fórmula del logaritmo natural de y sub i es igual a beta sub 1 menos beta sub 2, todo esto multiplicado por 1 sobre x sub i más la perturbación. Al principio y se incrementa con una tasa creciente, luego aumenta con una tasa decreciente. Este modelo sería apropiado para representar una función de producción de corto plazo. Elección de la forma funcional. Para la elección de la forma funcional se debe considerar dichos puntos. La teoría, por ejemplo, la curva de Phillips, tal vez sugiere una forma funcional particular. Es una buena costumbre calcular la tasa de cambio, la pendiente, de las egresadas respecto a las egresoras, así como conocer la elasticidad de las egresadas respecto a las egresoras. Los coeficientes del modelo escogido deberán satisfacer determinadas expectativas a priori. A veces, más de un modelo puede ajustarse razonablemente bien a un determinado conjunto de datos. En la curva de Phillips modificada, un modelo lineal o otro recíproco se ajustaron los datos. En ambos casos, los coeficientes resultaron adecuados para las expectativas previas y fueron estadísticamente significativos. En general, no se debe sobrevaluar la medida del coeficiente de determinación en el sentido de creer que mientras más alto sea el coeficiente de determinación, mejor será el modelo. En algunas situaciones tal vez no sea fácil ponerse de acuerdo sobre una forma funcional concreta, en cuyo caso se pueden usar las llamadas transformaciones Box-Cox. Nota sobre la naturaleza del término desdor estocástico. Término desdor estocástico aditivo o multiplicativo. Tenemos la fórmula de y sub i es igual a beta sub 1 por x sub i elevado a beta sub 2, que esto sería un modelo de regresión sin el término desdor. Para fines de estimación, este modelo se expresa de tres fórmulas. La primera, y sub i es igual a beta sub 1 por x sub i elevado a beta sub 2 por la perturbación. Estos modelos son de regresión intrínsecamente lineales en los parámetros, en el sentido de que, mediante una transformación logarítmica adecuada, los modelos se hacen lineales en los parámetros alfa y beta sub 2. En el segundo modelo tenemos que y sub i es igual a beta sub 1 por x sub i elevado a beta sub 2 por e elevado a la perturbación. La estimación del modelo no debe presentar ningún problema. Estos dos modelos de regresión lineal, son de regresión lineal y se estiman por mínimos cuadrados ordinarios o por el máxima verosimilitud. Se debe tener cuidado sobre las propiedades del término desdor estocástico considerando en estos modelos. Y por último, el tercer modelo es y sub i es igual a beta sub 1 por x sub i elevado a beta sub 2 más la perturbación. Intrínsecamente es no lineal en los parámetros. No hay manera simple de obtener el logaritmo porque el logaritmo natural de a más b no es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Al tomar logaritmos de ambos lados de estas ecuaciones obtenemos logaritmo natural de y sub i es igual a alfa más beta sub 2 por el logaritmo natural de x sub i más el logaritmo natural de la perturbación. Tenemos la otra fórmula, logaritmo natural de y sub i es igual a alfa más beta sub 2 por el logaritmo natural de x sub i más la perturbación. Y la siguiente fórmula, logaritmo natural de y sub i es igual a logaritmo natural multiplicado por beta sub 1 por x sub i elevado a la beta sub 2 más la perturbación. Al realizar la regresión, se tendrá que aplicar las pruebas de normalidad a los desvíos obtenidos de esta regresión, donde alfa
tiene que ser igual al logaritmo natural de betas 1. En resumen, se debe prestar atención al término de perturbación cuando se transforme un modelo para el análisis de regresión. De lo contrario, una regresión, de lo contrario, se aplica a ciegas el mínimo cuadrados ordinarios. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Uy. Hola, ¿escuchan? Sí, sí, está genial. Ya, ahí alguien ha levantado su mano. ¿Quién era? ¿Juana? Uy. ¿Cuál era tu pregunta, Juana? ¿O está en el chat? ¿Y alguna pregunta a su compañero? Ya, No, Liz, estaba bien. ya, No, licenciado, ya, muy buena adelante. la exposición. Es el único que habilitó su cámara, los demás no habilitaron su cámara. Ya, está bien, adelante. Por otra, van a evaluar y después van a pasar a la siguiente persona, ¿no? Adelante.